En el debate de hoy hablaremos sobre cómo se debería gestionar una crisis migratoria, qué actitud han de tener los países receptores, qué responsabilidad tienen los países ricos en todo esto y también hablaremos sobre racismo y clasismo. Según datos de ACNUR, en 2022 hubo 108 millones de desplazados forzosos, es decir, gente que ha de abandonar sus casas a la fuerza. Es el dato más elevado en los últimos 20 años. Casi la mitad son de Siria, Ucrania y Afganistán. Y aquí va la pregunta: ¿qué reacción deberían tener los estados receptores ante una crisis migratoria? Vamos contigo, Lala. Bueno, en primer lugar, entender que la neocolonización es consecuencia de la migración. Es decir, la gente sale de sus países, nosotros salimos de nuestros países, ejemplo yo, refugiada, jurista hoy en el Estado español, nacionalizada ahora en España, pero que tuve que salir de mi país como refugiada porque España colonizó el Sáhara Occidental. Entonces es una consecuencia directa. Si no quieren que seamos refugiados y no quieren que emigremos, que no nos colonicen, o que asuman lo que supuso la colonización, es decir, repartirse el continente africano como si se tratara de una tarta, y esa es la consecuencia directa, que las personas tengamos que salir. Si los estados no quieren recepcionarnos, no quieren acogernos, quizás el primer debate que se tendrían que plantear es dejar de expoliarnos. A partir de allí, de terminar con estas expoliaciones, quizás las personas podríamos movernos, y esto lo digo ahora como jurista y no como refugiada, nos podríamos mover libremente por el mundo. Y movernos libremente por el mundo es que yo ahora que tengo un pasaporte europeo que me permite desplazarme por el mundo, yo antes tenía un pasaporte como refugiada que no, y soy exactamente la misma persona. Yo creo que el país de destino de la inmigración lo que debe de hacer todo lo posible por controlar el problema. El problema no se puede descontrolar hasta la magnitud que se ha descontrolado en estos últimos años. Y yo sí considero la inmigración ilegal una amenaza. La considero una amenaza para las propias personas que optan por esas rutas de la inmigración ilegal, porque en los últimos años se ponen en manos de redes criminales que no tratan muy bien a estos inmigrantes. Por otro lado, está el número de fallecidos que se produce en rutas marítimas de la inmigración. Todos recordamos el año 2018, cuando llegan más de 60.000 inmigrantes por la vía de la ilegalidad a territorio español. Pues ese año 2018 tienen lugar 897 fallecidos en rutas marítimas de la inmigración ilegal, según el proyecto Missing Migrant de Naciones Unidas. Veníamos de un 2017 en el que se datan 225, es decir, se produce un incremento del 300% en un año. Entonces, la inmigración ilegal mata y es una amenaza para estas personas. Luego, si nos vamos a la ruta canaria, por ejemplo, el año 2022 se datan por el proyecto Missing Migrant 43 fallecidos. Acaba este 2023, este año pasado, con más de 500, casi 1.000 si lo contamos a nivel global en toda España. Entonces, pues sí creo que es una amenaza por eso, porque al final todas estas personas se ponen en manos de redes criminales, optan por vías inseguras, y todo esto pues conlleva un evidente riesgo, que es lo que estamos viendo durante todos estos años. Vamos contigo, Chema. Nos estabas preguntando por el número desde el número de desplazados forzosos, que no sé, en este caso no lo recuerdo si en esta cifra que está dando ACNUR está incluyendo a los desplazados climáticos o no, porque ahí hay una consideración de si son forzados, pero no están bajo la cobertura de las convenciones de Ginebra. Pero si dejamos a un lado incluso al desplazado climático y nos centramos a los desplazados forzosos por conflicto, persecución, tortura, estamos hablando de unas cifras que son más altas ahora que en las últimas décadas, y cabe decir dos cosas antes de hablar sobre la responsabilidad de los estados. Una, que la inmensa mayoría no llegan hasta lejos, no se acercan a las costas europeas. La inmensa mayoría se queda en países limítrofes, son los países vecinos. Es Jordania, Líbano, quien acogió a cientos de miles, concretamente 670.000 en el caso jordano y más de 1 millón en el caso líbano, de los sirios que al final huyeron de la guerra en Siria, y que la inmensa mayoría siguen ahí porque no se sienten seguros. Estamos hablando de 1 millón largo en un país como es Líbano, con 4 millones y algo. Esto es un reto, esto es una crisis mayúscula. Cuando hablamos de los miles que llegan a las costas españolas, claro que es un desafío y que tiene un componente de una política pública, pero digo por también ponerlo en su justa medida. Y el segundo, y esto es un deber,
esto no es algo que puedan hacer, esto es algo que deben hacer. Hay una convención, hay convenciones internacionales, hay un derecho internacional de los refugiados. Si estamos hablando de desplazados forzosos, son las convenciones Ginebra y los estados que las han firmado deben hacer honor a ellas. Ahora mismo estamos lejos. Vamos contigo, Paula. Efectivamente hay un derecho internacional respecto a los refugiados y para mí es problemático cómo se está utilizando la ley de asilo aquí en España, ¿no? De hecho, está siendo un coladero para otro tipo de inmigración. Tenemos que hablar de inmigración por causas económicas. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Lala, que efectivamente hay países que han expoliado, que son neocolonialistas y desde luego hay que dejar de expoliar y dar esa ayuda en origen para que la gente no se tenga que tirar al mar y que luego sean carne de cañón para los traficantes de seres humanos, ¿no? Pero en todo caso, la ley de asilo, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y bueno, otras sentencias y otras interpretaciones posteriores, bueno, pues ha hecho que no se esté utilizando de la forma que deba ser, o sea, de una forma totalmente ajena a su naturaleza, ¿no? Que es para dar cobijo y para dar asilo, valga la redundancia, a personas bueno, pues que vienen huyendo de persecución política, pues por cuestiones de orientación sexual, motivos religiosos, motivos, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, por esta flexibilización que ha habido a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se está introduciendo otro tipo de inmigración.